¿Alcanzó el tiempo? Espero que sí. Repito, ya nos vamos juntando. Bien, queridos alumnos, sigamos. Estamos viendo. Entonces, podemos comprar cómodamente una planta de ósmosis inversa a la que hay que lavar cada tanto las membranas con desincrustantes. Las membranas se agotan, son caras, todos se cotizan en dólares. Hay de todos modos proveedores de esta tecnología, está bastante utilizada esta tecnología ya en el país, para batir arsénico principalmente, para batir arsénico. En España se está mucho utilizando y tienen particularmente las empresas españolas que están haciendo desalinización de agua del mar, como les dije en otras clases, a partir de esta tecnología de osmosis inversa. Para todo lo que sea iones, sales en el agua, la técnica de la osmosis inversa resulta eficiente, cara, pero eficiente. Y para mantener en un lugar como la Unión en Chaco, en nuestro Chaco salteño, complicada de operar, tiene su, necesita su logística. En cambio esto que estamos utilizando para batir arsénico, utilizando la propiedad que en los flocos de cloruro fésico, de PAC o de sulfato de aluminio, es un lugar donde son atraídos los iones de arsénico 5 sobre todo, y entonces hacemos coagulación, floculación. En el agua cruda con coagulante, le hacemos una primera una cámara de flujo ascendente, de filtración en grava, y después filtración en arena común, con exactamente esta plantita, así como está, puede o abatir turbidez o va a abatir arsénico, haciendo exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. Bien, y se lava esta, en el lavado también queremos sacar de la arena estos flocos con arsénico
lavamos con agua y tenemos ya nuestra agua libre de arsénico. Volvamos a nuestro apunte, que había otro tema más añadido a esto de sacar elementos en el agua que no es turbidez, que no son partículas coloidales, ni microbiología patógena. Bien. Abatimiento de sustancias orgánicas, nos dice el apunte. Fíjense, tenemos ejemplos clarísimos, cercanos, de sustancias orgánicas en el agua que hacen malos servicios. En general, esto está pasando en todos los diques del mundo, donde a partir de cuencas contaminadas con residuos industriales, domésticos, llevan a un aumento en la concentración de nitrógeno y fósforo. En los diques, en estos grandes depósitos, ese nitrógeno y fósforo produce ambientes eutróficos, es decir, ambientes propicios para el desarrollo de las algas. Cuando esto sucede, esas algas, por un lado, interfieren en los procesos de clarificación. Es decir, se acumulan sobre nuestros filtros de arena, nuestros procesos convencionales de clarificación, producen mal olor, y además, en su etapa de floración, también producen sustancias tóxicas que nosotros conocemos ahí en el dique Cabra Corral. Se producen esos ambientes tóxicos por floración de algas que matan a los pejerreyes. Entonces tenemos a mortandad de pescado muerto producto de estos ambientes eutróficos, de estos ambientes saturados de algas. Y entonces esas algas producen sustancias orgánicas, le dan gusto al agua. Con el cloro forman unos clorofenoles que también se distinguen, no en el agua fría, sino en el agua de la ducha. Ahí hay una exposición de estas moléculas orgánicas. Por eso, en el agua de la ducha de algunos lugares de la ciudad de Córdoba, se puede sentir ese olor que, bueno, creo que lo comenté en la primera clase, es un olor a Gamexam. Ustedes capaz que no conocen el olor a Gamexam. El Gamexam era un pesticida clorado que se utilizaba hasta en los domicilios para matar las hormigas. Me acuerdo cuando yo era chico, ahora ya tengo 60 años, o casi 60, un trabajo para los chicos, andar a echarle el polvo para las hormigas a las plantas. Yo no sentí ese olor a Gamexam. Eso era el Gamexam, el heptaclorociclohexano. Bien. Este olor similar presentan estas algas de estos ambientes eutróficos. Presentan ese olor similar. Bien, entonces tenemos por un lado sustancias tóxicas, interfieren en los procesos de potabilización y le dan gusto al agua. Esas sustancias orgánicas se pueden abatir, disminuir, casi eliminar con un filtro a presión o filtro a presión atmosférica que tenga un absorbente de moléculas orgánicas. Ese absorbente de moléculas orgánicas es el carbón. El carbón es carbón. Entonces, a esa superficie de carbón se adhieren moléculas con carbón, moléculas orgánicas. Entonces, si hacemos pasar un agua con muchas moléculas orgánicas por una superficie con carbón, carbón vegetal, carbón mineral, carbón, esas moléculas orgánicas se absorben, quedan retenidas, adheridas a esta superficie de carbón. Bien, entonces, superficie de carbón. Necesitamos un carbón que tenga mucha superficie específica. A ese carbón lo conocemos como carbón activado. Eso es carbón activado, pero no es más que carbón. Ese carbón activado, que puede ser mineral o nuestro carbón de hacer los asados, se la
somete a un proceso industrial de tostación de tal forma que aumenta su superficie específica, porque necesitamos mucha superficie específica para que esto sea eficiente y esa molécula orgánica se adhiera. Cuanto más superficie específica haya, más eficiente va a ser el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Un proceso de una columna de filtración con este carbón activado. La duración, el problema es que este carbón no se regenera. Una vez que se satura de moléculas orgánicas, hay que directamente tirarlo y poner nuevo. Y bueno, no es muy barato, pero es una solución. Por ejemplo, en el servicio de Coronel Moldes, que toma agua de los diques Puerta de Díaz, que están eutroficados para sacarle el gusto a algas, se usa carbón activado por en polvo. Se puede directamente agregarlo como polvo al carbón activado, después retenerlo en los procesos de filtración y con eso tener un agua que no tiene gusto, que no tiene por lo menos, no tiene gusto a algas. Bien, ¿cómo podría dimensionarlo? Tendría que hacer un ensayo, porque va a depender de la cantidad de moléculas orgánicas que tenga mi agua. La hago pasar por una columna, que ya sé cómo se hace. Una columna puede ser a presión atmosférica o a presión, una columna que tenga carbonato activado granular, como si fuesen granos de arena, la hago pasar y mido su eficiencia. Y cuánto tiempo no va a durar, y si hay muchas moléculas, poco tiempo; si hay pocas moléculas, más tiempo. Eso hay que hacer un ensayo en lo que se llama, por ejemplo, planta piloto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No, ingeniero. Estamos terminando entonces todo el proceso de clarificación, todo el proceso de clarificación. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver. Aquí teníamos nuestras plantitas tipo. Fíjense, hasta los procesos de filtración que acabamos de terminar de ver. Proceso de filtración, planta convencional con todos los elementos desagregados, planta simplificada, filtración directa ascendente y descendente, que hemos visto varios ejemplos que estamos utilizando en el Jujuy. Después tenemos este ejemplo que les di, esa única planta que tenemos de filtración rápida directa ascendente, o filtración lenta, o desinfección, o solamente para tuberías muy bajas, fuentes de agua muy bien controladas, o nuestros pozos de agua profunda. Todos esos tienen que continuar con este último proceso de potabilización, la desinfección. La desinfección. ¿Se acuerdan? Hacemos un pequeño repaso. Acá que digamos, tenemos riesgos químicos, riesgos biológicos, aguas superficiales, más riesgos biológicos que otra cosa. Entonces, primero una separación sencilla por simple acción de la gravedad de nuestros canales desalenadores, después un proceso de preparación, vamos, de esas partículas coloidales, que mayormente son partículas de arcilla. Algunas son bacterias y algunas son bacterias patógenas. Bien, entonces, un aforador, medidor de los caudales que estamos tratando, en función de esos caudales y de nuestros ensayos de Hayas, determinamos la dosis óptima para que esa agua de ese día en particular le agreguemos la dosis que nos va a dar el coagulante, que nos va a dar la mínima turbidez. Mezcla rápida, ¿se acuerda de esa mezcla rápida que podía ser con bajas permanencias, pocos segundos, menos de 7 segundos, un reactor con un mezclador mecánico o un resalto hidráulico, mezclador rápido, esos resalto hidráulico que podíamos hacer con a pelo libre en un canal, con un vertedero rectangular, vertedero triangular, con una canaleta parcial, mezcla rápida. O si no, que podíamos hacer en un conducto cerrado con
eh, un mezclador estático, este inserto que podíamos preparar o podíamos comprar un inserto que producía una pérdida de carga, una mezcla instantánea en un conducto cerrado, o que podíamos hacer unas piezas especiales como codos a 90 grados, dos codos a 90 grados, nos damos unas condiciones para hacer mezcla rápida dentro de una tubería. Que después de esa mezcla rápida pasamos al proceso de floculación. Hacíamos en la mezcla rápida la coagulación, ¿se acuerdan? Sulfato de aluminio más agua se hidroliza, ion sulfato por un lado, ion aluminio por el otro. El ion aluminio es tomado por los coloides de cargas negativas, forman partículas de cargas neutras que llamamos micelas, pero además el ion aluminio era tomado por la alcalinidad que siempre existe en el agua, sobre todo este elemento, el carbonato ácido. Entonces, con ese carbonato formaba hidróxido de aluminio. Entonces, decimos que para tener una buena coagulación, floculación, un proceso de clarificación, siempre tenemos que contar con la alcalinidad. Podemos medir la alcalinidad del agua cruda, esperamos que con la alcalinidad del agua cruda sea suficiente. Pero si tenemos menos, ustedes anotan por la duda, menos de 30 miligramos por litro de alcalinidad, vamos a estar en ciertos problemas. Tendremos que agregarle una alcalinidad adicional, por ejemplo, con cal común. Entonces, estos procesos de coagulación, floculación cuentan con que hayamos sido eficientes en la formación de micelas, partículas coloidales neutralizadas y también de hidróxido de aluminio. Cuando este proceso de coagulación ha sido eficiente, tenemos que pasar al proceso de formar esa partícula, ese proceso de floculación. Que ese proceso de floculación lo hacíamos en estos mezcladores lentos que utilizábamos, por ejemplo, mezcladores mecánicos con paletas que se movían lentamente, del orden de 10 vueltas por minuto, con estas paletas, que estos mezcladores mecánicos son fáciles de implementar y acotados, los podemos hacer bien profundos, acotados a su superficie, tienen tendencia a los cortocircuitos, pero es lo que más se utiliza. Pero estamos hablando de incorporar elementos electromecánicos. Si queremos salvarnos de nuestros elementos electromecánicos en nuestro servicio, que no va a contar con esta tecnología para poderla mantener, entonces hacemos mezcladores lentos hidráulicos, que son una serie de canales como donde procedemos a la floculación. Son más largos en superficie, podemos acostarlos, sino los más profundos, en mezcladores, floculadores hidráulicos de flujo ascendente-descendente, de flujo vertical, le llamamos, y así podemos tener, si controlamos el proceso en forma eficiente, una partícula que la podemos separar por simple acción de la gravedad. Que en función de la eficiencia de nuestro proceso de coagulación-floculación, podemos tener partículas que se alimentan a 13 metros por día o partículas que se alimentan a 60 metros por día. Bien, que nuestro sedimentador más sencillo es el sedimentador de flujo horizontal, pero que en función de el grado de control que tengamos, están las permanencias y las cargas superficiales. Si tenemos un bajo grado de control, le damos baja carga superficial, 20 metros por día, y permanencias de hasta 4 horas. Si tenemos una planta de flujo de sedimentador de flujo horizontal bien controlada, podemos utilizar cargas superficiales de 60 metros por día y permanencias de una hora y media. Bien, que una vez que hemos obtenido esa partícula que ahora hemos separado, gran parte de todas las partículas que teníamos en nuestra agua cruda, hay un remanente de turbidez que esperamos que sea menor a 6, menor a 3, decimos, menor a 3 para tener
agua cercana, menos de 0,5, cercana a 0,1 unidades nefrométricas. Que ese proceso de sedimentación también podría ser, como lo hacemos ahora, eh, en sedimentación acelerada en placas. Que podemos hacer sedimentación acelerada en manto de lodo, pero es una tecnología que en general se compra. Le compramos a algún de Gremont, Vivendi, ahora se llama Biolam, alguno de estos grupos que tienen sus equipos patentados para hacer sedimentación en manto de lodo. Nosotros vamos a hacer sedimentación, tenemos capacidad para diseñarlo y funcionan bien, acelerada en placa, en donde en vez de tener cargas superficiales no más de 60, podemos llegar a cargas superficiales de 200 metros cúbicos, metros cuadrados por día, es decir, 200 metros por día. Tenemos un tercio de la superficie de un sedimentador convencional de flujo horizontal. Bien. Que, bueno, hemos dicho, vamos a salir esperamos salir con turbidades de menos de 3 unidades nefrométricas de turbidez. Que después siempre hacemos, siempre que hablamos de agua superficial, hacemos procesos de filtración. Siempre hacemos procesos de filtración. ¿Y esto por qué era? Porque es la forma más eficiente de eliminar virus y huevos de parásitos. Porque hemos dicho, los procesos de desinfección no son eficientes para eliminar huevos de parásitos, tampoco protozoos, son organismos resistentes, las bacterias sí son lábiles, con un poco de cloro tenemos eficiente eliminación. Para los virus y parásitos no, entonces siempre hacemos filtración. Bien, esta filtración nos va a dar agua en esta. Hemos visto la serie de filtros rápidos convencionales. Es que siempre vamos a tener en la memoria es que tiene hasta 1,50 m, 2 metros de tirante por encima, 60 centímetros de manto filtrante con una arena de diámetro efectivo 0,6 milímetros, 0,7 milímetros, una velocidad de filtración 120 metros por día, arrancamos ahí, podríamos llevarlo a 200 con la misma arena, pero 120 no, es un número conservador que seguimos utilizando. Bien, que eventualmente podríamos utilizar filtros de mayor carga superficial, 350, no hablemos de las 500, necesitamos mucho control. 300 metros por día, pero necesitaríamos utilizar estos filtros dobles, antracita y arena, que no está muy implementado en Argentina, no conozco ninguno. Un colega me comentó que había diseñado uno para una población chiquita ahí en Córdoba, detrás de la sierra, y que había utilizado filtros dobles. No sé cuál es la historia, cómo habrá madurado en el tiempo ese proceso. Lo que sí sabemos que esa antracita de los filtros dobles la traemos importada aquí está 1.200, 1.500 dólares la tonelada, mientras que la arena la conseguimos aquí en el país y un precio mucho menor, de donde de 10 veces menor. Bien, y que en caso de que se nos escapen los procesos de lavado, bueno, la podemos reponer. En procesos de lavado controlado, yo tengo la experiencia de cajas de filtración de 20 años de antigüedad, que han 20 años de funcionamiento y han perdido 10 centímetros, algunas veces hasta 20 centímetros del filtro de arena. De 60 que tenían, 70 que tenían, perdió 20 centímetros, es fácil reponer. Bien, esos procesos de filtración de los que hemos hablado, podemos obtener estas plantas potabilizadoras simplificadas, donde la clasificación se hace, la clarificación en un manto de grapa de flujo ascendente, que se dimensiona por estas cargas superficiales igual que la del filtro rápido que le antecede, tiene la misma superficie, entonces velocidades de 120, cargas superficiales de 120 metros por día. Y uno dice, y todos estos conductos que entran, salen, se dimensionan con las de filtración, con una velocidad de 1,50 metros por segundo. Y los conductos de lavado, y podemos ir a 3 metros por segundo, 3 metros por segundo.
3 metros por segundo, 3,5 metros por segundo, para que no salgan tan grandes. Bien. Eh, y esto lo tenemos más o menos fresco, lo hemos visto en las últimas clases. Ahora vamos al proceso de desinfección, pero antes vamos a terminar de ver una foto de esta planta potabilizadora que hace un año que está funcionando aquí en Jujuy, que estaba lavada, que se lava con, en vez de un tanque elevado, unas bombas que vamos a ver ahora y un equipo de sopladores. Eso me estaba quedando en el tintero. Vamos a ver. Mm, Bien, fíjense este detalle, que es una planta chiquita, de todos modos un detalle, fíjense, un tanque para acumular coagulante. De ese coagulante preparamos la solución en este tanquecito que no le hemos puesto mezclador. Le vamos a poner un mezclador mecánico y si no, como una hermosa tabla, podemos hacer una rica sopa, una solución. Un tanquecito de 800 litros y ahí sale bomba dosificadora y mandamos a la entrada a nuestra planta potabilizadora. Un equipo de inyección de coagulante sencillo. Esto se regula para tantos litros por segundo, teniendo en cuenta la concentración de la solución que hayamos hecho, una estructura muy sencilla. Acá tenemos, bueno, lo que hemos visto la vez pasada, estamos lavando ese filtro de arena a retrolavado, se va a la canaleta, teníamos unas filmaciones, pero no se pueden ver las filmaciones. Fíjense, esto era agua con 400 de turbidez, agua con 400 de turbidez, pero una turbidez de 400 fácil de abatir, fácil de abatir. Fíjense, este es un loteo que fue creciendo y tiene estos dos filtritos, dos sistemas de potabilización de doble filtración, su tablerito, todo lo que hemos visto, pero en dos filtritos de uno por uno y de cajitas de uno por uno. Se amplió, le hicimos otro al lado. Bueno, volvemos a lo. Todo esto es un turbidímetro común y silvestre, medio chacharero, después nos dimos cuenta, pero por lo menos era chiquito. Ahí estamos diciendo que el agua que está saliendo filtrada tiene 2,01. No es una gran cosa, pero estamos poniendo en funcionamiento nuestra planta. Bien, y teníamos 400 de turbidez. Bueno, esta sí era una turbidez coloidal que nunca habíamos tenido en estas aguas y nos produjo problemas. Fíjense, el agua clarificada es bastante turbia y eso estamos mandando al filtro. El resultado es turbidez del agua de salida entre 6 y 10. Bien, una falla en una tobera que se rompió, fíjense los anclajes, y había que destapar, una acción que se hace relativamente rápida, se desenrosca la tobera y se pone una. Acá el problema era más grave, se había metido por esas toberas rotas y por las juntas que no estaban bien hechas, se había metido arena, había que sacarle arena de ese falso roto. Una carita. No nos han dejado de dar problemas estas toberas. Bien, fíjense, esto es un paquete, y ya lo hemos visto, pero acá lo estamos viendo que se arma en obra, esto es sedimentación en placas hexagonales, que se arman, fíjense, se arman los paquetes y se montan sobre una estructura metálica, y se forman esos paquetes en vez de las placas planas. Bueno, toda esta estructura de esta gran planta que es la que le hemos dicho estamos operando hace un año, con algunos problemitas. Y acá se puede ver bien este sistema de recolección con estas canaletas con una sucesión de vertederos celulares. Ahí va.
No sé por qué se me fue allá esto. Mm, bueno, ahí está, ahí está, volvemos. Bien. Bueno, esta foto se nos fue. Bien, acá tenemos el sistema de recolección de lodo. Nos ha dicho que estos grandes canales sedimentadores de 25 metros de largo por 4 de ancho tiene para cada serie de tolvas estas cañerías de chapa de acero inoxidable con su actuador eléctrico de tal forma que desde una consola, una pantalla con programa SCADA se habilitan y se desaguan, se purgan esa tolva. Esta gran caja de filtración que yo les dije, eh, este es el conducto central que recoge el agua de lavado, estas son las canaletas del agua de lavado. La caja, el artista lo hizo así, excesivamente grande, excesivamente profunda. Mm, bueno, así se lo. Bien, sigue siendo la misma planta que hemos visto. Ahí está, fíjense, acá está mejor iluminado, ya hemos visto esta foto, pero está mejor iluminado. Tenemos el conducto de aire, es decir, también podemos hacer lavado de caja de filtración. Cuando tienen esta dimensión, cuando estamos produciendo 1000 litros por segundo, eh, entonces tenemos estos actuadores eléctricos que van a ser complicados, entonces tenemos lo que ya hemos visto, un ingreso a la caja de filtración alta, han dado problemas esta estructura de hormigón para sostener 5 metros de columna de agua, hay que hacerla muy bien, hay que hacerla muy bien. Bien, esta tiene incorporación de aire además para el lavado. Hemos hablado de eso en la clase pasada. Fíjense ahí, se puede ver con mejor detalle. Ingreso a la caja de filtración, salida de agua filtrada a este conducto de hormigón que se coge el agua filtrada. Este es el conducto que trae el agua de lavado, ingresa a la caja de filtración. Esta es la válvula que controla la entrada de agua de lavado. Y esta es la válvula que controla el aire para el lavado. De ahí a lejos viene, desde la cámara que está allá atrás, viene el agua para el lavado y el aire soplado para el lavado por ahí. Bueno, fíjense, estos dos son los sopladores. Estos sopladores que ya lo vamos a ver cuando veamos los tratamientos biológicos en procesos aeróbicos que necesitamos oxígeno. El oxígeno lo sacamos del aire. Estos sopladores tienen esta caja especial porque hace mucho ruido. El aire cuando se transporta a una velocidad de 9 metros por segundo, para eso se diseñan estos conductos, velocidades de 9, 12 metros por segundo, produce mucho ruido. Son equipos que producen mucho ruido. Entonces, esta es una caja de aislación acústica. Y hay dos sopladores, los sopladores más grandes que vienen pueden ser de 1000 metros cúbicos por minuto. Una potencia casi 60 HP. Soplador. Y acá tenemos dos bombas de 100 HP de eje vertical, que son las que suministran el agua para el lavado. Una funciona, la otra es la reserva. Y en los tableros se puede combinar eléctricamente que funcionen para un lavado una, para el otro lavado otra, y siempre tenemos una de reserva. Es una cañería de 400 milímetros y acá tenemos una válvula de retención y en caso de tener que intervenir alguno de los equipos, se cierra esta válvula mariposa, se sigue trabajando con la otra y se interviene en cualquier equipo que haya, los equipos estos que hayan tenido algún tipo de desperfecto. Esta eje vertical es la bomba propiamente dicha, está sumergida en un depósito que es abajo de este piso, y de ese depósito se lleva el agua para el lavado. Recuerda que en las otras fotos de la planta más antigua que está al lado, el depósito es un techo. El techo es un gran tanque a todo lo largo, que es el depósito de agua de lavado. Este tipo de depósito sumergido
y un depósito en el subsuelo y se bombea el agua. Fíjense, bueno, ahí tiene una válvula de aire, una vista de esa sala. Aquí va, este es el control del puente grúa para todos los equipos pesados, se mueven solamente con un equipo, con un puente grúa. Fíjense, ahí está el puente grúa. Una estructura sencilla, una estructura sencilla. Un gran depósito, esto van a ver los depósitos con el ingeniero Chocobara, que tenemos 20.000 metros cúbicos. Cada una de estas son ventilaciones, porque estos depósitos, por un lado, tienen el agua con cloro, entonces tenemos que ventilar esos excesos de cloro. Adicionalmente, cuando procedemos una vez al año, hay la parte de sedimento que queda en nuestros depósitos, hay que lavarlo, las capas de lodo que quedan en nuestros depósitos, los lavamos, y cuando los lavamos también desinfectamos las paredes y los fondos con concentraciones altas de cloro. Y cuando eso sucede en un ambiente cerrado, hay que tener una buena ventilación, si no fastidiamos, si no intoxicamos a nuestros operantes. Bien, y esto que vamos a ver después, que es el tema que ahora continúa, que es proceso de desinfección. Esta fotito para que vayan viendo. Esto es una estación de desinfección con cloro moderna, que ya vamos a explicar y vamos. Esto fíjense estas placas de esto es PVC o polipropileno. Y se arman a partir de estas placas planas, así que transportamos en un solo camión todas las placas para toda la planta, esta de casi mililitros por segundo. Y se arman en obra, se pegan con su pegamento y se arman estas estructuras hexagonales de sedimentación, pero a partir de estas estructuras planas. Bueno, acá tenemos una gran, fíjense esto, sí, esto es una gran planta de dosificación de productos químicos para esta planta potabilizadora de Nueva. Hay grupos de bombas para distintos productos químicos. Hemos dicho, ¿qué tan distintos pueden ser estos productos químicos? Hemos dicho, pueden ser distintos coagulantes y tener un estoqueado de distintos coagulantes porque tenemos tantos ensayos hechos que decimos que para esta turbidez de esta época del año el mejor coagulante es este que tenemos acopiado. Puede ser, podría ser, los hidrofénicos no lo usamos, pero sí puede ser polipac, policloruro de aluminio o sulfato de aluminio. Y también, eventualmente, si las propiedades son altas, que hemos agregado tantos coagulantes, que hemos agotado toda la alcalinidad y bajamos el pH, no se nos forma el flow y agregamos cal. Y para esa cal usamos estas bombas peristálticas. Estas son bombitas peristálticas. Fíjense, esta bombita es como un rodillo que va girando sobre una goma. Entonces aplasta la goma y va entregando volúmenes, un mismo volumen en forma periódica según la velocidad que tenga que va girando. Aprieta una goma, un conducto de caucho, lo aprieta y va dando volúmenes en función del número de vueltas. Eso se llama una bomba peristáltica. ¿Y por qué para la cal? Porque la cal es poco soluble, entonces es una solución de polvo de cal y agua, y si lo ponemos en una bomba dosificadora de diafragma, ya rápidamente deja de funcionar. En cambio, en estas bombas peristálticas tenemos un conducto de 1 pulgada y eso es poco probable que se obture con cal. Ahí tenemos, fíjense, este conducto de goma, fíjense, este conducto de goma trae la solución de agua con cal, la vamos apretando, vamos entregando en función de la velocidad de giro de este rodillo.
Bien, esperamos un ratito que se sigan conectando tus compañeros. Bien, bien. Continuamos, vamos. Compartamos la pantalla. Bien, esta es una nueva foto de de esta planta. Estamos hablando de las bombitas peristálticas eh, para líquidos con mucha, a dosificar con mucho elemento de suspensión, como las soluciones con cal. Este otro grupo de bombas, fíjense acá tenemos, esto es un rotámetro para medir caudales con el ojo. Esto tiene un buzo que ahora vamos a ver cuando veamos ahora los procesos de medición de gas. Esto es un rotámetro para medir cualquier tipo de fluido. Ese fluido puede ser agua o puede ser un gas. Fíjense, acá se puede notar, fíjense que es un tubo, hay un tubo cilíndrico en la parte superior donde tenemos una escala. Y en la parte inferior, por donde pasa el fluido, es un cilindro cónico. Un cilindro cónico. Es un cono, una estructura de cono que varía su sección. Entonces acá tenemos un indicador, un buzo, que puede ser una formita de trompa, puede ser una esfera. Entonces, cuando en un flujo ascendente pasa un determinado flujo, este buzo adquiere una posición de equilibrio en función de la sección que deja pasar. Hay, la sección de este tubo cónico varía con la altura, encuentra una posición de equilibrio, y en esa posición de equilibrio dice 15 litros por hora, 15 metros cúbicos por hora, o como en este caso estos son líquidos, no va a decir un número en una unidad de volumen por tiempo, metros cúbicos por litros por segundo, y si es un gas, nos va a hacer una conversión, por ejemplo, para el gas cloro, kilos por hora. Esto es un rotámetro. Bien, de acuerdo, les digo que para cada proceso para cada elemento a dosificar hay un rotámetro para verificar su caudal. Y verificar, estas bombitas dosificadoras tienen su control de caudal, pero se ajusta con el rotámetro. Esto es una mesa para agregar, ¿se acuerdan que hemos visto cubas de hasta 1000 litros? Estas son cubas de 10.000 litros para esta planta potabilizadora grande. Fíjense, esta es la parte superior de la cuba, ya que se aclare. Bueno, no se quiere aclarar. No falta mucho más. Ahí está, fíjense, esto es una pasarela, la parte superior de la cuba, tenemos acá una mesada, cortamos la bolsa que subimos eh, con este ascensorito, las bolsas de material, bolsas de sulfato de aluminio, bolsa de cal, la cortamos en esta mesada, la metemos por esta tolva
Acá tenemos los agitadores y estas sí son cubas de 10.000 litros. De esas cubas de 10.000 litros salen los conductos que se comunican a las bombas dosificadoras, directamente de la cuba a la bomba dosificadora. Y para la limpieza de esas cubas, un desagüe con unas canicas de cura. Bueno, y este es una falla, fíjense qué interesante, una falla de diseño. Este es la cámara de nuestro caudalímetro de inducción magnética de entrada de agua cruda. Bien, fíjense que tiene acá una electrónica mal puesta, no tenemos que puesto nunca acá dentro de la caja. Bien, fíjense que hay una bombita. Esta bombita, estas filtraciones que había, filtraciones que pueden ser inclusive que hay uniones, que pueden gotear, aquí hay uniones que gotean. Entonces, si es una cámara sellada, al cabo que pase tiempo y sigue goteando, esto se inunda. Cuando se inunda, nos hace sonar la electrónica que esté pegada a nuestro caudalímetro de inducción magnética. Fíjense que los cables estamos conectados. Esto tiene que tener siempre entonces un desagüe a presión atmosférica. Y acá lo habían solucionado con una bombita. El día que se cortó la luz o dejó de andar la bombita, se inundó, hubo que reparar la electrónica de nuestro caudalímetro. Acá tenemos que ya vamos a volver. Esto es un rotámetro que está midiendo gas cloro. Está midiendo gas cloro en kilos por hora. Nuestro desinfectante, el gas cloro. Bueno, listo con la foto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No, ingeniero. Bueno, entonces vamos a dejar acá, vamos a completar con la desinfección en la próxima clase, porque ya es un tema aparte que hemos terminado lo que es clarificación. Ahí está. Bien, vamos a dejar acá la clase. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta, ingeniero. Bueno, hoy nos vamos más temprano entonces. Bueno, nos vemos el jueves que viene y continuamos. Bueno, chao, hasta luego, ingeniero. Muchas Chao, hasta gracias. luego, profe. Gracias. Adiós, hasta el jueves que viene. Mm.